Muy buenos días y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria del Partido Popular de Canarias del Grupo Parlamentario. Tanto la portavoz de mi grupo parlamentario como yo venimos hoy a presentar lo que entiendo que es fundamental, que es un calendario reformista para los próximos años, que sean las bases de un gran acuerdo por Canarias. Nosotros creemos que Canarias necesita con urgencia un programa profundo de reformas políticas, fiscales y sociales para transferir de manera eficiente el crecimiento económico a la creación de empleo y para erradicar las dramáticas y preocupantes tasas de desempleo y de exclusión social que sufrimos en Canarias. Como ustedes bien saben, la economía canaria va a un buen ritmo de crecimiento económico, y mientras que los datos en materia de crecimiento económico son importantes y también la recaudación de las arcas de la comunidad autónoma, lo que sí nos preocupa es que, a pesar de ese diagnóstico, la reducción del paro y la lucha contra la pobreza seguimos estando en la cola. Por tanto, esta es la primera cuestión que queremos destacar. Estamos hablando de una comunidad autónoma que crece económicamente y que estamos hablando de una comunidad autónoma que recauda mucho más de lo que eran sus previsiones y mucho más del año pasado. Y frente a eso, los indicadores sociales siguen siendo alarmantes y preocupantes. Por tanto, los datos macroeconómicos son muy positivos aquí en Canarias, pero ponen de manifiesto que tenemos una fragilidad del sistema productivo y que esto exige profundos cambios. Esos cambios son los que el Partido Popular quiere plantear a través de propuestas y a través de reformas imprescindibles. Además, estamos contando en un marco que nos estamos moviendo con un nuevo marco presupuestario y financiero, como ustedes bien saben, el presupuesto general del Estado, con un nuevo marco también y con un instrumento potentísimo que es nuestro régimen económico y fiscal, y creo que todo eso se tiene que traducir en la mejora de la calidad de los servicios sociales, sanitarios y de la educación. Después, en la segunda parte, la portavoz del Grupo Parlamentario y Secretaria General hablará con más detenimiento de cuál es nuestro principal problema, que es el problema del desempleo y de las cuestiones que nosotros queremos abordar. Hemos dicho en alguna ocasión que, consumido este primer tramo de la legislatura, estamos en el ecuador de la legislatura. El Gobierno de Canarias está siendo incapaz de rentabilizar y revertir en la sociedad la notable reactivación que en materia económica estamos viviendo. Mire, les voy a dar dos datos sumamente importantes para que ustedes vean cómo está la radiografía económica. La extraordinaria recuperación de la economía de Canarias no ha tenido hasta ahora, reitero, un reflejo proporcional en el empleo y la inserción social. La economía canaria crece a un ritmo de un 3,5%, por encima de la media, y muy por encima de la media nacional y muy por encima de la media europea. Pero mientras que estos son los datos en materia económica, macroeconómica, los indicadores de exclusión y pobreza siguen siendo los más altos de toda España y de toda Europa. Estamos hablando de indicadores de exclusión y pobreza de un 35% y de tasas del paro del 25,6%. Esa es la realidad. Y a partir de aquí, el Partido Popular, ante ese diagnóstico, es cuando, como hemos venido haciendo, creemos que hay que reaccionar. Ese es el primer dato. Pero el segundo dato, piensen ustedes que el aumento de la recaudación y de la mayor disponibilidad de recursos financieros en el Gobierno de Canarias no está teniendo un reflejo en el deterioro de las políticas fundamentales, de las políticas públicas esenciales. El Gobierno de Canarias ha incrementado su presupuesto de ingresos en 500 millones de euros. Y mientras que hay una mayor recaudación de las arcas de la comunidad autónoma, seguimos teniendo los indicadores en materia educativa, en materia sanitaria y en materia de política social, como antes hacía referencia. Por tanto, eso es lo que el Partido Popular alerta hoy aquí, como lo ha venido alertando en muchísimas ocasiones. El déficit de gestión en Canarias sigue siendo mucho mayor que el déficit de financiación. Afortunadamente, Canarias se encuentra en la actualidad en el mejor escenario posible
para resolver esos problemas estructurales. Tenemos un punto de partida, un punto de arranque muy positivo en lo que es el ciclo expansivo, con un régimen económico y fiscal, como antes decía, que es un motor fundamental para impulsar nuestra economía, con unos fondos de competitividad a los que la Comunidad Autónoma de Canarias no tenía acceso, que supone una inyección para este año de 220 millones de euros, pero para el próximo año de 360 millones de euros y para el año 2019 cerca de 600 millones de euros adicionales. Tenemos unos presupuestos generales del Estado que solamente para este año suponen 452 millones de euros, y si a esto le sumamos el famoso ICTE, que son 160 millones de euros, lo que podemos concluir es que Canarias no tiene un problema de recursos económicos y financieros, sino un problema de gestión de esos recursos para que se traduzca en una mejor y más eficaz servicio a los servicios fundamentales. Por tanto, el contexto es favorable. A partir de aquí, ¿qué es lo que pretende el Partido Popular? Primero, dos objetivos: transferir esos beneficios de crecimiento económico en la creación de empleo y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Canarias, y el segundo objetivo, recuperar la eficacia de la gestión de los servicios públicos fundamentales, es decir, de la sanidad, de la educación y de las políticas sociales. Hoy vamos a presentar aquí 7 reformas imprescindibles para el futuro de Canarias. Y además de estas 7 reformas, también añadiremos 2 compromisos simultáneamente, que son 2 agendas sociopolíticas importantes. La primera reforma que vamos a presentar es la reforma fiscal y tributaria. ¿Para qué? Para la modernización del sistema de recaudación, con menos impuestos, más progresivos y mejor gestionados, empezando por la bajada inmediata, como hemos defendido, del IGIC. La segunda reforma es la reforma de la Administración, para desregular el exceso normativo, para clarificar el marco competencial, para reducir la burocracia y facilitar la inversión, y para incluir un periodo de medidas que puede poner como ejemplo esa de la ley del suelo. La tercera reforma es una reforma para internacionalizar y diversificar nuestros sectores productivos, nuestra economía. Potenciando la promoción exterior del régimen económico y fiscal, tenemos un potente instrumento que tenemos que darlo a conocer al mundo entero, y tenemos que captar fondos, empresas e iniciativas que se vengan a instalar en la Comunidad Autónoma de Canarias. La cuarta reforma es una reforma de las políticas de empleo, que después Australia la desarrollará, pero es para responder las exigencias del nuevo mercado laboral. Tiene que haber una sinergia fundamental entre lo que es la formación y lo que son las demandas del mercado laboral, porque así tendremos más facilidad para insertar a nuestros jóvenes al mercado laboral. La quinta reforma va muy vinculada a la primera, que es el empleo, que es la educación. Y en la educación no podemos seguir conviviendo con naturalidad con los altos y dramáticos tasas de fracaso y de abandono escolar. Por tanto, tenemos que dar un giro y combatir esos datos, promoviendo la estabilidad de las plantillas docentes y dotando de autonomía y equipamiento tecnológico a los centros. La sexta reforma es sociosanitaria, ese doble aspecto de la sanidad por un lado y de las políticas sociales por otro, para ofrecer una respuesta integral al colapso que sufren los servicios sociales y sanitarios. La séptima reforma es la reforma electoral. Hoy concluye la Comisión de Estudios del Parlamento de Canarias y, por tanto, también en el seno del partido, como ustedes bien saben, estamos trabajando en ese comité, en esa mesa de trabajo, para que el Partido Popular ponga sobre la mesa esa reforma electoral, que tiene que ser la reforma que sea por la que nos regulemos en las próximas elecciones municipales, autonómicas y a cabildo. Y además de estas 7 reformas, 2 agendas. La agenda digital, para llevar hasta el último rincón del archipiélago el acceso de banda ancha y de las nuevas tecnologías de la comunicación, y una agenda europea. Ustedes saben que en Europa nos estamos jugando muchísimo. Hoy ya en Europa se está debatiendo el nuevo marco presupuestario de la Unión, el que va más allá del 2020. Por tanto, Canarias, dentro de ese estatus de región ultraperiférica, tiene que estar en una posición
de liderazgo para poder afrontar los retos que tenemos en ese marco presupuestario y los asuntos que tenemos en la Unión Europea. Por tanto, y acabo como conclusión, el Partido Popular formula estas propuestas reformistas como base para la negociación y de un acuerdo de estabilidad que garantice la gobernabilidad de Canarias, bajo los principios de eficacia en la gestión de los recursos públicos y también al servicio del crecimiento económico y del progreso social en Canarias. Nos gustaría, y así lo vamos a hacer, vamos a hablar con todos, lo vamos a dar a conocer a las organizaciones económicas y sociales del archipiélago, también lo vamos a dar a conocer a los diferentes partidos políticos. Creemos que estas reformas son fundamentales para enderezar en el ecuador de la legislatura esta legislatura, que el crecimiento se convierta también en crecimiento en los asuntos importantes, los asuntos sociales, y por tanto vamos a proponer una mesa de trabajo liderada por el Partido Popular, donde vamos a invitar a todos los agentes económicos y sociales y al resto de las fuerzas políticas. Este documento base tiene que ser un documento que indique cuál va a ser el camino por el que el Partido Popular va a discurrir en los próximos días, en las próximas semanas. Hacemos un llamamiento al acuerdo y al consenso de todas las fuerzas políticas sobre la base de estas 7 medidas y de las 2 cuestiones como agenda que he planteado. Queremos avanzar en positivo, y avanzar en positivo es aportar medidas ante la situación que vivimos en Canarias. Esta legislatura, y así lo creemos, se puede enderezar, y nosotros, es decir, el Partido Popular, quiere contribuir a enderezar la legislatura. Estamos a tiempo, queremos proponer estas medidas y avanzar en positivo. Y ahora les dejo con la portavoz y secretaria general, Australia Navarro. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, como bien ha dicho el presidente de mi grupo parlamentario y de mi partido, si el Gobierno de Canarias no asume las reformas que el Partido Popular plantea, tardaremos el resto, que el doble del país, en recuperar, por ejemplo, la tasa de paro o las tasas de paro previas a la crisis. Aquí tienen un gráfico, creo que nos va a ayudar muchísimo a explicar lo que les quiero comentar. La línea azul es la evolución del paro en nuestro país, según la encuesta de población activa. Este gráfico lo facilita el Instituto Nacional de Estadística, y la línea amarilla es la evolución del paro en Canarias. Antes de la crisis, pueden observarlo en estos gráficos, el paro en Canarias estaba en torno al 10%. Un 9,8% en el mejor momento. Estamos hablando de que nos situamos en el segundo trimestre del 2007. Canarias tenía en aquel momento solo 2 puntos más de paro que el resto de España, lo que significaba unos 100.000 canarios en paro. Esa diferencia de 2 puntos pueden observar cómo se ha ido incrementando durante la crisis de forma muy pronunciada, y de hecho hoy en Canarias tenemos una diferencia de 7 puntos de paro sobre la media nacional. Incluso en algunos momentos hemos llegado a tener una diferencia de 10 puntos, como ocurrió en el año 2013. 10 puntos, como ocurrió en el año 2013, cuando el paro llegó en las islas al 34,7% de la población. Llegamos a tener 385.500 parados. Afortunadamente, desde este máximo registro del tercer trimestre, que estamos hablando del 2013 hasta hoy, el paro ha bajado en Canarias, y es bueno recordarlo siempre, en 103.700 personas. Pero seguimos teniendo, desgraciadamente, 279.800 parados, es decir, un 25,6% de la población. 1 de cada 4 canarios quiere trabajar y no puede. Es importante tener presente que la tasa de desempleo se ha reducido 9 puntos en 3 años y medio. Estamos hablando de que esto implica un ritmo de bajada de 2,5 puntos anuales, lo que representa una media de 29.600 parados menos al año. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que si mantenemos este ritmo,
Vamos a necesitar entre 6 y 7 años más para rebajar el paro desde el 25,6% hasta los niveles previos de la crisis, que como les decía antes y se observa en esta diapositiva, sería un 10%. Y esto en el mejor de los casos. La última entrega de la EPA de marzo registró una caída interanual del paro de solo 5.400 personas en Canarias, frente a una media de 29.600 parados menos anuales que llevábamos desde el 2013. La caída interanual del paro en España está en el 13%. Entiendo que es todo un récord, pero en Canarias no llegó al 2% en la última EPA. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Pues las siguientes conclusiones: que Canarias continúa entre las 10 regiones con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y a la cabeza también del paro juvenil europeo. Segunda conclusión, que Canarias sigue siendo la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de paro de España, 7 puntos por encima de la media nacional. Tercero, que Canarias tiene todavía más de 100.000 hogares con todos sus miembros en paro y la mayor tasa de riesgo de pobreza de todo el país. Y cuarto, Canarias es la comunidad autónoma donde menos baja el paro y donde lo hace de forma más lenta, a pesar, como bien explicaba el presidente de mi grupo parlamentario, a pesar de que estamos dentro de las comunidades que más crecen. Por eso creemos que la evolución del mercado laboral en las islas merece un análisis más riguroso y además más pormenorizado. Y lo que necesitamos y que planteamos nosotros, pues son una serie de reformas imprescindibles al objeto de que el crecimiento económico revierta en la creación de empleo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué reformas estamos hablando y desarrollando en concreto las que tienen que ver con el desempleo? Bueno, pues que queremos impedir que el 25% del empleo generado en el sector turístico vaya a manos de extranjeros, por ejemplo, por nuestra falta de formación de idiomas. Creemos que las reformas lo que van a venir, y si se aplican, es a favorecer el desplazamiento de los parados a las zonas del archipiélago donde se está generando la nueva oferta de empleo, y también facilitaría el acceso a la vivienda. ¿Reformas para qué? Pues para dar un giro radical a las políticas activas de empleo, con nuevas medidas como el programa de inversión lingüística para el empleo o el plan solidario de empleo para combatir la emergencia social y sanitaria. Recuerdan que lo planteamos en el último debate de la nacionalidad y que les recuerdo que contó con el respaldo mayoritario de toda la Cámara. Y reformas para que la educación y la formación caminen de la mano y hacia generar empleo. Amén de ellas, pues añadir todas las reformas a las que ha hecho referencia el presidente de mi grupo. Nosotros, a nivel nacional, el Partido Popular, estamos cumpliendo con el empleo y con las islas, pero entendemos que el Gobierno de Canarias tiene que hacer también su trabajo. Hay que recordar que este último fin de semana el Gobierno de la Nación aprobó 124 millones de euros para políticas activas de empleo en Canarias. La partida se incrementa un 12% con respecto a la del año anterior. Si finalmente se aprueban los presupuestos generales del Estado, este mismo año tendremos otros 21 millones de euros adicionales para el PIEC y 42 millones más el próximo año. Y les recuerdo también que de aprobarse los presupuestos generales del Estado vamos a contar con unas bonificaciones del 90, 70 y 40% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante los 3 primeros años para la contratación de jóvenes menores de 30, del 90, los 3 primeros años para los mayores de 45 años y del 100% en caso de que estemos hablando de mujeres. Pero si estas ayudas e incentivos directos se le suma el incremento que vamos a tener de inversión previsto en los presupuestos generales del Estado, estamos convencidos de que el mercado laboral puede mejorar notablemente en los próximos meses. Pero es que nosotros seguimos también convencidos de que no es solo una cuestión de recursos. Hay que hacer profundas reformas en el modelo productivo si queremos que esos recursos tengan un efecto multiplicador y reviertan de verdad en la calidad de vida de los canarios.
Canarias, está claro, y es la conclusión que extraemos, si seguimos en la misma situación que la actual y sin abordar reforma de tipo alguno, Canarias va a tener que esperar hasta el año 2014 para recuperar las tasas, 2024, perdón, para recuperar las tasas de paro que teníamos antes de la crisis. Muchas gracias.